Hola, ¿cómo están? Soy la Chef Yolo. Bienvenidos a un capítulo más de los talleres de cocina Kiwi Limón. Vamos a aprender cómo preparar masas para galleta, cómo conservarlas, cómo manipularlas de la forma correcta y cómo hacerlas lucir mejor. Como por ejemplo unas galletas con chispas de chocolate, unas galletas de avena con frutos secos y unas galletas de mantequilla. Ya sea que las vendan o las regalen o simplemente las quieran preparar con los niños, las masas que vamos a ver se pueden preparar en batidora fija o simplemente las pueden hacer a mano. Así que si ya están listos para ver todos estos secretos, comenzamos. Para explicarles las claves de cómo mejorar sus galletas, vamos a preparar unas deliciosas galletas con chispas de chocolate. Para la repostería es súper importante medir correctamente los ingredientes. Si les están pidiendo una taza de harina y está rebasada, le tenemos que quitar ese exceso para entonces tener exactamente lo que nos están pidiendo. También es muy importante la temperatura, sobre todo para la mantequilla. La que yo ya tengo aquí tiene una textura pomada, no está líquida. ¿Cómo logramos esta textura? Solamente sacando la mantequilla del refrigerador con anticipación, toma temperatura ambiente y entonces se hace más blanda. También es importante cernir. Acuérdense que para cernir es solo pasar los ingredientes secos por un colador para así rescatar cualquier piedrita que se haya formado por la humedad y de esa forma poder integrar perfectamente nuestros ingredientes. Para las galletas con chispas de chocolate, el primer secreto es mezclar azúcar refinada, la mitad, y la otra mitad con azúcar mascabado. Lo que va a hacer el azúcar mascabado es aportarle mucha humedad a nuestras galletas y también mucho color. El azúcar se agrega siempre en los húmedos. Después vamos a agregar el huevo y por último un toquecito de vainilla. Y comenzamos a mezclar hasta integrar. Ahora sí, ya estoy lista para agregar los ingredientes secos. Les recuerdo, están previamente cernidos en un colador. Y siempre se agregan los secos a los húmedos, nunca es al revés. Entonces secos a los húmedos y los vamos agregando de poco en poco hasta que podamos integrarlos todos perfectamente. Ahora sí vamos a agregar el último ingrediente, que son las chispas de chocolate. Las vamos a mezclar hasta integrar perfectamente. Lo último que queremos en unas galletas es que se desarrolle el gluten, y es que si se desarrolla a la hora de entrar las galletas al horno, se van a hacer chiquitas, como que se encogen y quedan duras. Así que ya lo saben, cuando estén trabajando su masa, no la trabajen demasiado, solo integren los ingredientes y listo. Recuerden, las masas, entre más frías las manejen, mejor van a quedar sus galletas. Mi recomendación es que la masa la cubran con plástico, la metan al refrigerador y la dejen reposar 30 minutos. Eso es para que entonces tome un poco de forma y la puedan manipular mejor. Siempre que vayan a hornear, tenemos que precalentar el horno 15 minutos antes. Y si tienen la oportunidad de no utilizar el ventilador del horno, mejor, porque el ventilador lo que hace es deformar las galletas. La clave para lograr la textura de nuestras galletas es con el horneado, con el tiempo y con la forma. Yo, por ejemplo, voy a hacer unas bolitas y me voy a apoyar con un scoop para hacer helado. Esas cucharas nos sirven muy bien, o también podemos utilizar cucharas medidoras o algún contenedor que nos ayude a estandarizar la medida de nuestras galletas. Por ejemplo, si hacemos una bolita con la galleta y entra al horno, esa galleta va a quedar suave. Pero si por lo contrario aplastamos un poco la galleta y la dejamos un ratito más en el horno, esa galleta va a salir más dorada y más crujiente. Les recuerdo que tienen que dejar espacio entre cada galleta, porque ahorita la ven así en bolita, pero cuando entra a hornear empieza a extenderse. Entonces siempre dejen espacio entre cada galleta. Si por alguna razón se les olvidara tomarle tiempo a las galletas, solo fíjense cuando se está formando un dorado alrededor de la galleta. Eso significa que ya están listas. No se dejen engañar por la apariencia. Cuando las saquen, las galletas se van a ver suaves, pero cuando las dejamos enfriar, se ponen más firmes y más crujientes. Un tip que les puedo dar es que cuando saquen la charola de las galletas, retiren inmediatamente las galletas y las pongan en una rejilla a enfriar. Si dejamos las galletas en la charola, lo que hace la charola, como aún tiene temperatura, es seguir dándoles cocción.
A diferencia de otras recetas, las galletas de avena sí necesitan la mantequilla derretida. Eso es para ayudarle a la masa que se integren todos los ingredientes perfectamente. En lo personal, a mí me gusta agregar mantequilla, pero hay también quien utiliza aceite vegetal o también, si las quieren más saludables, pueden utilizar aceite de coco. También me gusta agregar la hojuela entera porque eso le ayuda a la galleta a quedar con una consistencia más crujiente. La temperatura para esta masa es de 180 grados y el tiempo es de 15 minutos. Con las instrucciones que yo ya les di al principio de cómo hacer masas, acabo de elaborar una masa que es especialmente para hacer galletas de mantequilla. Y es que este tipo de masas tienen mucha mantequilla y es muy fácil resecarlas, porque generalmente agregamos harina a la superficie de la mesa, a la superficie de la masa y a la superficie del rodillo, y entonces resecamos ese tipo de masa. El truco que les voy a dar nunca falla y es buenísimo. Necesitamos 2 hojas de papel encerado o papel que sea especial para hornear. Ponemos ya lista nuestra masa que ya estuvo reposando, la cubrimos con otra hoja de papel encerado y ahora sí, con el rodillo vamos a comenzar a amasar. Del centro para abajo y del centro para arriba. Y ténganle paciencia porque, como acaba de salir de refrigeración, la masa aún está un poco firme, pero así es mejor. Acuérdense que entre más frías las masas, mejor. Ya tengo bien estirada mi masa. Ahora les voy a mostrar cómo queda y no agregué nada de harina, así que no se va a resecar mi masa. Y vean, aquí es donde podemos empezar a cortar. Ahora, si es que no tienen un rodillo en casa, tienen todo para hacer sus galletas, una botella funciona súper bien para amasar. Hacemos el mismo movimiento, rodamos y vamos estirando de esta forma, igual del centro para arriba, del centro para abajo, palpamos para localizar dónde está más grueso y estiramos. Y listo, ya tenemos una masa donde no utilizamos nada de harina, así que no se va a resecar. Esta masa ya está lista para recortar, pero si no van a utilizar toda la masa, mi consejo es que la porcionen, la envuelvan bien en plástico y la metan al congelador para que ahí se esté más o menos de 2 a 3 meses muy bien guardada y la puedan utilizar cuando ustedes quieran. Entonces quitamos la capa que yo tenía. Y aquí hay muchas personas que les gusta engrasar los moldes o enharinarlos. Yo soy de las que le gusta engrasarlos porque siento que se desprende mejor la galleta. Pero bueno, ese es cada quien. Lo que vamos a hacer es cortar de esta forma y mi consejo también es tratar de aprovechar bien las masas y que no haya muchos sobrantes. Porque cuando hay muchos sobrantes, tenemos que aprovecharlos. Entonces, hay quienes agarran esa masa sobrante y se la agregan a una masa nueva y la están arruinando. Ahí mi consejo es tomar todos esos sobrantes, hacer una bolita, estirarla y volver a recortar. Este procedimiento solo se puede hacer 3 veces. Si lo hacemos más veces, lo que pasa con las galletas es que se ponen duras y se agrietan. Opciones para recortar están los cortadores tradicionales. Si no tienen, pueden utilizar la tapa de algún frasco y cortar como este. Y también funciona muy bien. Y para mis galletas necesito hacerles un centro. Entonces puedo usar una duya si no tengo un cortador tan pequeñito. En una charola con papel encerado las colocamos y acuérdense de dejar siempre espacio entre cada una. Ya saqué mis galletas del horno, estuvieron 170 grados y estuvieron más o menos entre 8 y 10 minutos. Acuérdense que el tiempo que están las galletas en el horno depende del tamaño y del grosor. Y estas galletas ya están listas para ser rellenadas, por ejemplo, con mermelada o para ser espolvoreadas con azúcar glass o para decorarlas con icing. El icing es muy fácil de hacer, solo tienen que mezclar azúcar glass y claras de huevo. Tienen que hacer una mezcla que sea espesa porque lo que vamos a hacer ahorita es el contorno de nuestras galletas. Pero también necesitamos rellenarlas, entonces guarden un poco del icing y ese lo tenemos que hacer más ligero después para rellenar, solo agregando un poquito más de claras de huevo. Las galletas tienen que estar frías, atención. Esta galleta la vamos a dejar secar y después ya la vamos a poder rellenar. Estoy segura que después de ver todo lo que preparamos tienen ganas de correr a la cocina y preparar galletas, pero antes tengo que darles algunas sugerencias, como por ejemplo unas galletas con chispas de chocolate, galletas de pastel de zanahoria, unos puerquitos de piloncillo, galletas rellenas de mermelada o unas deliciosas galletas de avena con frutos secos.
Si se perdieron algunos capítulos anteriores, no pasa nada. Vayan al perfil de Kiwi Limón y si quieren saber cómo se preparan todas estas galletas, ya saben, vayan a www.kiwilimon.com. Por mi parte es todo. Gracias por acompañarme. Adiós.